La Bryonia dioica, Bryonia o nueza, es una especie de plantas tóxicas y peligrosas que pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, como por ejemplo el melón, la sandía o el pepino. Las especies más representativas de este género son la Bryonia dioica, también conocida como Bryonia cretica, y la Bryonia alba. Las fotos mostradas en esta publicación corresponden a la variedad Bryonia cretica o dioica. Popularmente se la conoce también como Bryonia, nueza, nueza blanca o nabo del diablo. A pesar de que es una planta llamativa y en cierta medida elegante, debes tener en cuenta que es una especie bastante tóxica, a la que sin embargo, se le atribuyen algunas propiedades medicinales. Descripción de la Bryonia. La Bryonia es una planta perenne de carácter trepador, que durante el invierno se seca y mantiene vivo un tubérculo subterráneo, desde el que a la primavera siguiente vuelve a brotar con gran vivacidad. Los tallos de la Bryonia dioica se caracterizan por los zarcillos que poseen, los cuales le ayudan a adherirse a su huésped y seguir creciendo. En las épocas finales de su desarrollo, los tallos de la Bryonia pueden llegar a superar los 3 metros de largo. Las hojas de la Bryonia dioica son palmeadas, pentalobuladas y pubescentes sobre todo el suembes. Las flores de la Bryonia dioica surgen en acúmulos, en las axilas de las hojas, al final de la primavera. Poseen colores blancos o amarillos. Los frutos de la Bryonia dioica son unas bayas globosas, que primero son verdes y acaban siendo rojos en su madurez. El tamaño y la forma son muy similares a los frutos del acebo o quizás a los frutos de la planta dulcámara. La Bryonia alba se caracteriza por tener los frutos de color negro. La raíz de la Bryonia es robusta, con forma fusiforme, similar a una zanahoria arrugada, pero de color marrón claro y bastante más grande. ¿Cuál es la historia de la Bryonia? La nueza viene siendo usada desde la antigüedad, con diversos fines. Aparece citada como coloquentida en algunos edictos publicados por Carlomagno, cuyo fin es fomentar su cultivo. El nombre Bryonia deriva de la palabra griega brio, que significa brío, vivacidad y hace referencia a la asombrosa velocidad con que se propagan sus tallos. ¿Cómo es el hábitat y cultivo de la Bryonia dioica? La Bryonia dioica habita las zonas templadas del continente europeo y americano. Es fácil verla colonizando vallas, cercas y muros. Es común ver a la nueza en muchos jardines de estas zonas, pero no por su cultivo, sino porque crece espontáneamente. A la planta Bryonia le gusta el sol directo, pero no tendrá problemas por crecer a la sombra. Además, es una planta que soporta bien las bajas temperaturas. A la Bryonia dioica le gustan los sustratos con buena humedad, buen drenaje y ricos en nutrientes. Sin embargo, no tolera demasiado bien el suelo encharcado, lo que suele propiciar podredumbre radicular. ¿Cuál es la composición de la Bryonia dioica? Las diferentes partes de la nueza contienen almidón, brirresina, brionina, fitosterina, cucurbitacina y azúcares. La cucurbitacina destaca entre los compuestos de la Bryonia, pues esta sustancia se clasifica químicamente como un esteroide derivado del cucurbitano, un hidrocarburo triterpénico. La cucurbitacina es una sustancia amarga, típica de la familia que nos ocupa, las cucurbitáceas. Dicha sustancia secree un mecanismo de defensa de la Bryonia dioica contra su ingesta por parte de herbívoros. Esta sustancia tan solo es tolerada por algunas especies de escarabajos que habitan la Bryonia y usan a la cucurbitacina para su propia defensa. ¿Qué propiedades tiene la Bryonia dioica y para qué sirve? A día de hoy, la nueza tiene un uso principalmente ornamental, proporcionando intimidad en muros y cercas entre fincas colindantes. Su gran vivacidad y espeso follaje la hacen ideal para este propósito. Por otra parte, en la actualidad la Bryonia es usada en diversos remedios homeopáticos. Por ejemplo, contra la tos seca, el estreñimiento, síndrome de ojos secos e inflamación de las articulaciones. Sin embargo, la nueza no debe usarse en la medicina natural debido a su alta toxicidad. Su uso puede acarrear graves problemas, a pesar de sus probados efectos en algunos campos. Prueba de esta toxicidad es que la venta de Bryonia está prohibida al público general. Además, algunas publicaciones destacadas la consideran como una de las plantas más venenosas del mundo. La toxicidad de la nueza. Según lo publicado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en 2012, todas las partes aéreas de la Bryonia poseen sustancias tóxicas para el ser humano. La ingesta de dosis elevadas de Bryonia causan irremediablemente la muerte por colapso cardiorrespiratorio. 40 bayas de la nueza suponen una dosis mortal para un adulto. Los colores llamativos de las bayas de la Bryonia pueden resultar un peligro mortal para niños pequeños y curiosos. También se han dado casos de envenenamiento de animales con forrajes contaminados con la nueza. La cucurbitacina presente en la Bryonia. Durante siglos ha venido usándose la actividad biológica de las cucurbitacinas como efectivo laxante, vomitivo y en el tratamiento de la malaria, la dismenorrea y la disentería. Pero debido a su toxicidad, su uso se ha restringido, tanto en medicina como en veterinaria.